pasa con la medicación psiquiátrica que nos cuesta tanto aceptarla? ¿Por qué hay tanta resistencia? ¿Es realmente una medicación diferente, más compleja? ¿Nos puede hacer mal? ¿Hay algún misterio alrededor de la medicación psiquiátrica? ¿Por qué nos resistimos tanto a tomarla? Esta y otras preguntas voy a tratar de responder hoy en un nuevo episodio de ¿Qué sé yo? Bienvenidos a la Argentina, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi podcast que se llama ¿Qué sé yo? Muchos no lo saben, pero antes de ser psiquiatra hice 3 meses de residencia en otorrinolaringología y después estuve un tiempo hasta que me decidí a retomar o empezar la especialidad en psiquiatría trabajando como médica clínica, como muchos médicos hacemos porque tenemos que vivir. La verdad es que ni durante el tiempo que hice otorrino, ni el tiempo, que fueron bastantes más años, porque mientras me formaba como psiquiatra seguí trabajando como clínica, y durante un tiempo más, porque me gustaba mucho la especialidad. Bueno, no hacía la especialidad de clínica médica, pero trabajábamos, hay muchos médicos que trabajamos como clínicos, que no deberíamos, pero bueno, pasa, es lo que ocurre haciendo medicina general en realidad, que es para lo que nos preparamos en la carrera hasta que hacemos la formación de especialistas en lo que querramos hacer, que no es lo mismo que ser médico clínico, especialista en medicina interna. Nunca me pasó encontrarme con resistencia de los pacientes a tomar medicación. De hecho, cuando hacía domicilios, cuando hacía ambulancia y me llamaban por X patología, dolencia, los pacientes, si uno les decía me dolía la panza, estoy con una gastroenteritis o cualquier cosa, y uno les quería dar un tratamiento médico no farmacológico, normalmente se encontraba con mucha resistencia por parte del paciente. Era como, no me vas a medicar, no me vas a dar nada. Tenían una gripe, ¿no? Algo de etiología viral que no requería un tratamiento antibiótico en ese momento. Yo soy una señora grande. En ese momento no se requería receta para sí o sí tener receta archivada para los antibióticos, pero los pacientes pedían tratamiento antibiótico y uno les explicaba que no era necesario, que probablemente fuera viral, y los pacientes solicitaban, insistían mucho para que uno les diera antibiótico, y uno tenía que explicar que no todas las patologías, no todas las fiebres, no todos los cuadros respiratorios requerían tratamiento antibiótico. Había mucha insistencia, me encontraba yo con mucha demanda por parte de los pacientes para recibir tratamientos farmacológicos. Y nunca me encontré con resistencia cuando yo indicaba una medicación. Al contrario. ¿Qué pasa con la psiquiatría? Todo lo contrario. Cuando viene un paciente que normalmente llega a la consulta tarde, tardísimo, ¿sí? Uno de los parámetros que usamos para hacer diagnósticos es el tiempo, ¿no? El tiempo de los síntomas en medicina en general. Para una gripe, para una neumonía, para cualquier cuadro. En salud mental también usamos el tiempo como parámetro. Un trastorno depresivo mayor, el tiempo que se considera es de 15 días. Jamás atendí un paciente en mis 15 años de psiquiatra que consultara en 15 días. Nunca, nunca. Siempre pasaban como mínimo meses. Y he atendido pacientes que han pasado años sufriendo ideas de muerte, ruina, desesperanza, con agorafobias severas, en trastornos de ansiedad, con imposibilidad de salir a la calle, con síntomas discapacitantes absolutamente, que no consultaban con el psiquiatra. Y que cuando llegaban a la consulta, llegaban con mucho miedo, con mucha angustia, con mucha preocupación, con mucho prejuicio, y
tardísimo. Entonces, esto es algo que, por supuesto, lamentablemente sigue pasando. Esto es una de las cosas que a mí me motivó a salir del consultorio y abrir mis redes sociales y crear mi cuenta de una psiquiatra con onda para hacer difusión al respecto, porque realmente cada vez que llegaba un paciente de estos con tanta demora en la consulta, habiendo perdido tanto tiempo tan valioso, con tanto sufrimiento y con tanta pérdida de calidad de vida, a mí me sigue generando una angustia y una frustración que como mi frase era, no hace falta sufrir tanto, no podía entender por qué pasaba esto. Y yo soy una persona que convivió con las patologías psiquiátricas de toda su vida. Yo tenía 7 años, mi mamá tuvo un episodio psicótico, un episodio maníaco, y tuvo una internación psiquiátrica y lo viví de los dos lados. Ese fue uno de los motivos por los cuales no llegué a la psiquiatría directamente, porque lo que yo sabía era que no quería ser psiquiatra por mi historia personal. Y bueno, ¿no? La vida. Claramente era un miedo que tenía a lo que me podía pasar emocionalmente al estar en contacto con pacientes que me reflejaran mi historia personal. Pero realmente es algo que, por suerte, con mucha terapia también pude trabajar, porque realmente me parece absolutamente necesario poder acompañar a las personas que sufren patologías mentales a tener una mejor calidad de vida. Porque mi forma de entenderlo y de verlo es que no podemos dejar de comprender que somos un todo, ¿no? Somos un todo. Si bien tendemos a identificarnos con nuestro cerebro, con nuestros pensamientos, ¿no? Con nuestra mente, somos mucho más que nuestra mente. Somos un cuerpo, somos, según nuestras creencias, un espíritu, un alma, lo que cada uno quiera creer. Pero nuestro cerebro, que es donde nacen nuestros pensamientos, si se quiere, es un órgano biológico y se enferma como cualquier otro órgano. Y cuando se enferma, hace que percibamos la realidad de forma distorsionada. Y eso nos pone, sobre todo, en grave peligro, porque es quien hace de filtro, ¿no? Quien hace, quien media nuestra interacción con el mundo y quien es el encargado de nuestra supervivencia y de regular el resto de los sistemas, ¿no? En conjunto con el resto de nuestros órganos, pero tiene una función muy importante. Y cuando se enferma, es como si los anteojos que usamos para ver el mundo estuvieran sucios y altera nuestra percepción de la realidad. Entonces, negarnos a una medicación que reequilibre ese órgano para restablecer la función de un órgano tan importante y poder volver a funcionar de forma equilibrada y poder vincularnos con nosotros mismos y con el mundo de forma correcta, no tiene mucho sentido para mí. Y todo lo que impida que hagamos eso es puro prejuicio. Porque nadie le diría a un diabético que no puede usar insulina para regular su glucemia. Nadie le diría a un hipertenso que no tome su medicación para la presión para regular su presión. Pero sí le pedimos a un depresivo que no tome su medicación o que
ya es tiempo de dejarla. O a un ansioso. Y por ansioso no me refiero a una persona que tiene dificultades para regular su ansiedad. Me refiero a una persona con un trastorno de ansiedad generalizado, con una agorafobia, con ataques de pánico. Me refiero a una persona que quizás tiene un fenotipo hiperreactor porque su madre durante el embarazo sufrió una situación de estrés importante, entonces ya sus receptores están sensibilizados y va a tener una reacción al estrés diferente de una persona normal, ¿no? Que yo siempre, saben que la normalidad la considero muy recontra mil relativa. Me parece que son más mandatos culturales que una realidad. Si bien puede ser que haya personas normales, a mí no me ha tocado conocerlas. Entiendo que trabajo con una población sesgada, pero bueno, no conozco personas normales. Si alguien quiere presentarse como persona normal, los recibo. Y los analizo y los estudio porque me encantaría conocer personas normales. Todas las personas que conozco y que se consideran normales en este momento, jajajaja. Pero me parece que es como muy importante trabajar esto porque no son solo los pacientes que vienen con el prejuicio y con la creencia de que deberían poder manejar sus emociones, sus pensamientos, sus todos, ¿no? Sin entender lo complejos que somos como seres humanos y cómo se nos juega nuestra historia, nuestro estilo de apego, nuestra crianza, nuestra química cerebral, nuestras hormonas, nuestra sobrecarga de estímulos, nuestra historia de países, ¿no? Digo, yo hago el chiste de que en Argentina los antidepresivos deberían estar en el agua corriente, porque bueno, tenemos una... No, es un chiste, porque no todo el mundo puede tomar antidepresivos, también eso es algo que hay que aclararlo. Para algo nos formamos como especialistas, como profesionales, para poder saber qué medicación puede tomar, quién, cómo, qué personalidad va mejor con cada fármaco y qué riesgo puede estar asociado a cada medicación. Pero si hay un fármaco o una cantidad de fármacos, porque a veces, o sea, si bien uno intenta o la clínica, las guías de práctica clínica dicen que lo ideal es la monoterapia, o sea, un solo fármaco, por múltiples causas, por múltiples cosas, por el costo económico, por las interacciones farmacológicas, por muchas cosas. A veces no es posible, a veces uno necesita utilizar distintos fármacos y usarlos combinados para lograr el mejor resultado para cada paciente. Y para esto uno estudia mucho tiempo. Nos formamos durante muchos años y nos seguimos formando porque es muy dinámico lo que se va aprendiendo realmente todo el tiempo. Ya vendrá el capítulo de neurodivergencia, que es algo con lo que estoy absolutamente fanatizada y que es algo que incorporé hace muy poco tiempo, lamentablemente, porque otra de las cosas que pasa es que en Argentina la formación de los psiquiatras, esto es algo que descubrí hablando con una psicóloga que la voy a nombrar porque me parece una genia, que es Maggie Acebey, con la que hablé mucho sobre este tema y que me dio esta mirada que me pareció muy interesante, que es que en Argentina la formación de los psiquiatras también es muy psicoanalítica, no solo la de los psicólogos, sino la de los psiquiatras. Y esto hace que todo bien con el psicoanálisis, no tengo ningún problema, me parece bárbaro, muchas cosas me parece muy útil, pero es una teoría que tiene como su mirada, ¿no? Su teoría, justamente. Y no tiene una mirada neurobiológica. Entonces tiene sus limitaciones. Y como les decía al principio, por lo menos los médicos, los psiquiatras, podemos tener una escucha psicoanalítica, podemos
aceptar la existencia del inconsciente, podemos pensar un montón de cosas y acordar con el psicoanálisis o no. Hay muchos que no acuerdan nada con el psicoanálisis, pero no podemos negar la esfera biológica, ¿no? Porque para algo existe el método científico, que es lo que a mí me encanta profundizar en lo que la gente está consumiendo, porque yo soy muy curiosa, entonces siempre me interesó también probar distintas cosas con una mirada muy crítica normalmente. Yo vengo de una familia muy tradicional y de una formación muy ortodoxa, pero me gusta también estudiar otras cosas. También estudié tarot, estudié constelaciones familiares, estudié registros akáshicos. Me gusta. Pero siempre sosteniendo también, ¿no?, esta cuestión de, ok, tal, le damos una oportunidad, lo probamos, lo vemos, si no hace daño, pero siempre con prudencia, con cuidado, entendiendo que no todo el mundo puede tener la estructura lo suficientemente sólida para abordar ciertas cuestiones, que no cualquiera puede administrar esas técnicas a cualquier persona, ¿no? Y que lo que no está avalado por el método científico, por algo aún por lo menos no está avalado por el método científico. Y el método científico hoy por hoy es lo único que nos permite confirmar que algo tiene eficacia y algo no. Hoy por hoy, por lo menos. Es lo mejor que conocemos y es lo que nos permite guiarnos. Entonces, con la medicación psiquiátrica se hace ese tipo de pruebas y en mi experiencia, que es lo que yo uso para manejarme, no solamente por la medicina basada en la evidencia, que es lo que uso para estudiar y con lo que aprendo en los congresos y en los libros, sino también por mi experiencia personal con mis pacientes. La medicación psiquiátrica salva vidas, no solo respecto de suicidios, desvivirse, como dicen, ay, ya me van a desmonetizar este video, como si lo tuviera monetizado, pero bueno, un día quizás, uno nunca sabe. Porque no se puede hablar acá de ciertas palabras, ciertas cosas, pero bueno, no me importa, no me estaría importando. No solo porque cuando uno tiene una mala calidad de vida, o sea, la ansiedad y la depresión, ni hablar de la psicosis, la esquizofrenia, o cualquiera, o la bipolaridad, o el TDAH, o cualquiera de los trastornos que generan tanto sufrimiento en las personas, no son tratados de forma adecuada, generan ideas de muerte de forma crónica, cuando no la llevan a la práctica, ¿no? Y también un altísimo costo en la calidad de vida de esas personas. Entonces, cuando uno logra dar con la medicación adecuada para la persona, le cambias la vida, pero de forma dramática, o sea, de forma increíble. Y realmente vale cada centavo de todo, del tratamiento, de la medicación, de todo, porque no sé ni cómo explicarles lo increíble de la transformación de un paciente que ni ellos pueden creer que hay otra vida posible a partir de una pastilla que es tan resistida por ellos, pero no por ellos, por la sociedad. Y una vez que logran superar el prejuicio y llegar a la consulta y uno les explica y les explica y les explica y empiezan a tomar la medicación y ven el resultado y se sienten bien, a veces la familia acompaña y están contentísimos porque los ven mejor y a veces no tanto. A veces no tanto porque les resultaba funcional que la persona estuviera mal, porque hay que decir la verdad, no todas las familias quieren que
uno de sus miembros esté bien. A veces es funcional que haya alguien que esté enfermo. Y a veces por el mismo prejuicio. O porque como ellos no son los que están sufriendo el síntoma, por ahí les parece que el costo de la medicación es demasiado elevado. Y que tengamos que luchar contra los familiares que quieren que el paciente deje la medicación me parece lo de menos, porque a veces uno tiene que hacer psicoeducación y educación farmacológica con los pacientes y con las familias, y está bien, es parte del trabajo. Pero muchas veces luchamos contra los psicólogos de los pacientes que empiezan a insistir con que dejen la medicación, que ya tardan en derivar a los pacientes, que los tienen durante años en tratamiento, con ideas de muerte, con impulsividad, con ansiedad, con malestar, y no los derivan porque piensan que si los derivan es un fracaso terapéutico, sin entender que hay distintos grados de patología, ¿no? De gravedad, y que no tiene nada que ver con un fracaso terapéutico el hecho de que un paciente requiera un tratamiento farmacológico. Y muchas veces los pacientes piden ser derivados y si su terapeuta no los deriva, confían en el criterio del terapeuta y no consultan por sus propios medios. Hay otros que opinan, ¿no? Decirle que te medique con clonazepam, porque además está eso, o sea, no quieren tomar medicación psiquiátrica. No, yo no quiero tomar medicación psiquiátrica, pero están tomando clonazepam hace años. Y uno dice, pero el clonazepam es una medicación psiquiátrica. Entonces no estoy entendiendo por qué le tenemos tanta idea a un antidepresivo, que ya no seguimos diciendo antidepresivo, pero un neuromodulador, un IRS, un ansiolítico, le podemos decir de muchas formas. Pero el clonazepam como si fuera caramelo. Cuando tiene mucho más potencial adictogénico, tiene más costo para el cerebro, afecta la memoria cuando se toma de forma crónica, ¿no? Y sin embargo, cualquier médico te da una receta de clonazepam, no te pregunta hace cuánto lo estás tomando, lo toman durante 20 años, nadie pregunta nada, nadie se cuestiona nada al respecto del clonazepam o del Alplax y cualquiera de esas, ¿no? Pero todo el resto de las medicaciones psiquiátricas es como... O sea, las que realmente pueden tener un beneficio para la persona. Ahora, un clonazepam, como el meme, ¿no? No sé. Tenía como medio colgado el tema del podcast y realmente me parecía importante hablar de este tema porque esta semana fue un tema que surgió mucho en la consulta y también me pasa que me derivan pacientes que vienen de varios tratamientos y colegas que por ahí sostienen durante años el mismo esquema de tratamiento con el paciente que no evoluciona, y eso también es perjudicial porque a veces, o sea, yo siempre digo que la medicina no es matemática, lamentablemente, porque la diversidad es la regla, ¿no? Y ahora lo estamos confirmando, lo estamos viendo. La psiquiatría es la menos matemática de todas las especialidades, porque cada cerebro es único. Entonces hay que encontrar el tratamiento farmacológico para cada paciente. No podemos medicar a todos los pacientes de la misma manera. No podemos aprendernos una esquemita como para todos los trastornos de ansiedad se manejan de esta forma, todas las depresiones se manejan de esta forma. Y de hecho, cuando uno va a los congresos, justamente se habla y se debate al respecto de distintas opciones farmacológicas para ir trabajando sobre las depresiones resistentes. Y yo me río porque digo, depresiones resistentes, yo no tengo depresiones resistentes. Claro, yo no tengo depresiones resistentes porque viene un paciente y yo le cambio 5 veces el antidepresivo si hace falta y le combino con Bueno, distintas esa cosas sería para que una yo voy probando. depresión Yo soy más resistente, persistente Victoria. que, no sé, soy infumable. Pero hasta que yo no logro el resultado no te paro. Hasta que yo no logro que el paciente, o sea, los canso, porque a mí no me cansan, yo los canso a ellos. Pero esa es la forma, para mí esa es la forma de trabajar,
de lograr el resultado, porque es posible lograr rebalancear la química cerebral. Y si no se logra farmacológicamente, porque es difícil en algunos pacientes, porque, como les digo, somos seres complejos, a veces no es tan sencillo y hay que tener en cuenta la esfera multidimensional. No somos solamente química cerebral, hay una cuestión de vínculos, hay una cuestión de historia, hay una cuestión de contextos, hay una cuestión... Entonces hay que trabajar multidimensionalmente, hay que trabajar en equipo con los terapeutas, hay que trabajar con las familias, hay que trabajar... Pero la ciencia evoluciona y los fármacos también evolucionan. Y hoy hay fármacos, porque también por ahí hay prejuicios porque uno ve las películas y los dejan a los pacientes así babeando, ¿no? Y no pasa eso, hoy no pasa eso. Hoy tenemos un montón de fármacos que son súper nobles. Hoy se pueden, antes, no sé, no se podía medicar embarazadas o se creía que no se podía medicar embarazadas o los fármacos eran más complicados. Hoy se puede trabajar con medicación en embarazo. Se sabe además que es preferible que la madre esté estabilizada y sana y saludable porque eso va a ser beneficioso para el bebé. Pero además los fármacos hay muchos fármacos que son muy seguros para embarazo y hay especialidades de salud mental perinatal que trabajan y trabajan muy bien y están súper bien formadas para acompañar a las mamás en el embarazo, en el posparto y en el puerperio, ¿no? Que son etapas de mucha demanda y muy complejas y que pueden descompensar. Entonces, hoy hay un montón de recursos. No hace falta sufrir tanto, pero hay que abrir la cabeza. Es importante que nos informemos, es importante que dejemos de lado los prejuicios y que sepamos que hay otras posibilidades, que dejemos de dilatar el tiempo de las consultas creyendo que deberíamos poder nosotros solos, que deberíamos poder controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, ¿no? Porque si bien hay muchos reels y muchas cosas diciendo que si se trataran a las enfermedades mentales como las físicas, etc., la realidad es que no pasa eso. Sigue pasando que se le pide a un depresivo que haga cosas como si se le pidiera a un paralítico que caminara. Y no se entiende, o sea, y yo digo, me encanta que hoy se sepa que la actividad física es súper efectiva para tratar la depresión. Es verdad, es absolutamente cierto. Tan cierto como que es de lo más efectivo que hay para mejorar la glucemia en un diabético tipo 2. Lograr que un depresivo haga actividad física. No es tan fácil. Como no es tan fácil lograr que un diabético tipo 2 haga actividad física y deje de comer. Porque hay otras cosas que son más complejas. Cuando una persona está deprimida y no se puede levantar de la cama, no va a salir a correr. Y eso es como sentido común. Si uno entiende cómo funciona la depresión. Si uno no entiende cómo funciona la depresión, va a decir, no tome la medicación, anda a correr. Bueno, no sería lo mismo, porque un depresivo quizás pueda tomar una pastilla que lo va a ayudar a restablecer su química cerebral, pero no va a poder salir a correr. ¿Se entiende? Entonces tratemos de ser más empáticos, como les digo siempre. Si no podemos entender lo que el otro está atravesando, respetémoslo. Entendamos que si no tenemos los mismos síntomas, no podemos saber lo que le está pasando. Si nos tomamos medicación para cualquier otra cosa, ¿por qué no tomaríamos medicación para problemas de la salud mental? Que además son cada vez más frecuentes porque la forma en la que estamos viviendo va a hacer que cada vez sea más frecuente. Entonces también es probable que sea cuestión de tiempo que te toque a vos. Con lo cual, empecemos a ser más respetuosos de la realidad del otro, más empáticos y entendamos que el cerebro
es un órgano que se enferma y que muchas veces necesita medicación para restablecer su química cerebral. Y quizás el tratamiento dure un tiempo y quizás sea para toda la vida. Por lo menos por ahora, hasta que la ciencia invente otra cosa que nos pueda curar. ¿Sí? Eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Diría un montón de cosas más, pero no los quiero aburrir. Terminaría con la frase de siempre, de nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color con que se mira. Pero siento que mucho de lo que les dije hoy, para mí es mi verdad. Y me parece muy importante que por lo menos lo piensen. Si les resonó, les pido que lo compartan para que más personas lo puedan ver de esta manera o por lo menos lo puedan pensar, porque siento que es algo que es muy necesario que la sociedad se empiece a plantear cada vez más, no solamente los pacientes, sino, como les dije, también los profesionales de la salud mental. Tenemos que ser más humildes, escuchar a los pacientes y seguir trabajando en función de su bienestar, porque ese es nuestro trabajo y para eso estamos. Y hay recursos para que lo logremos. Con paciencia se puede lograr. Muchas gracias por estar del otro lado. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal y los veo en un próximo episodio de qué sé yo.